Comenzamos con lo que es la oscura historia de las hierofanías, por lo menos en Occidente. Con Oriente no me meto porque sería irrespetuoso con mis pocos conocimientos pocos y superficiales conocimientos acerca de lo que es la religiosidad oriental. Pero podemos decir que en la 2 veces y pico milenaria historia de Occidente, encontramos eh, en la historia puntos críticos que podemos llamar, que coinciden con el eclipse de las hierofanías y que son los que cierran una época y abren otra. Eh, He identificado tres. No sé si hay más. Seguramente si tenemos futuro tendremos más. La primera ya la habíamos visto en la anterior exposición, que es la que se enuncia con esa frase: el gran pan ha muerto. Es decir, este, eh, esta imagen tediomorfa del Dios que representa la naturaleza y que tiene que ver justamente con ese entrañable vínculo que los griegos tenían con la naturaleza. Esto evidentemente es el anuncio de un fin. Este sería entonces un primer eclipse, un primer fin de época que pasamos de la antigua, y en en el comienzo de la modernidad, eso ya lo vimos también en la sesión anterior, aparecen las palabras de Pascal, que nos habla de un Dios perdido. Estamos en el siglo XVII, estamos en una nueva época, la modernidad. Y nos dice Pascal: Dios está perdido en la naturaleza y en el hombre. Es decir, hay una pérdida total que la acusa, y luego ya nos tenemos que trasladar al siglo XIX, en el cual estas pérdidas se hacen más agudas e incluso toman rasgos trágicos, y se llega a hablar de la muerte de Dios. Y desde Hegel, que en Fe y Saber eh, habla con gran dolor y lamentando esta muerte de Dios, y habla del Viernes Santo especulativo. Por supuesto, el capítulo 7 de la fenomenología del espíritu de nuevo habla del gran dolor, es decir, de ese duelo enorme por la muerte de Dios, porque ahora es, le toca la época a la filosofía o al saber absoluto, si ustedes quieren. Y por supuesto, la expresión así más dramática y conmovedora es el famoso parágrafo 125 de La ciencia jovial de Nietzsche, donde hace la denuncia: eh, yo busco, primero se identifica como buscador de Dios, dice 2 veces: yo busco a Dios, yo busco a Dios. Y
en medio del texto hay una acusación directa de que todos nosotros somos sus asesinos, cómo pudimos borrar este horizonte, cómo pudimos borrar el sol alrededor del cual nos movíamos. Es decir, el, el loco en cuya boca está puesto el Parlamento tiene una concepción realmente elevada de Dios y por eso no comprende cómo nosotros, los últimos hombres, con todo lo que eso de despectivo tiene en Nietzsche, pudimos realizar una obra tan grande y matar justamente lo más grande que ofrece el universo. Pero nadie se salva de la inculpación que realiza Nietzsche. Eh, pero a mí me toca hoy no hablar de Nietzsche, sino hablar de las experiencias religiosas tanto de Rilke como de Lu Andrea Salomé. Eh, este texto elegí que es el soneto a Orfeo un fragmento del soneto a Orfeo 26 de Rilke, eh, es muy significativo para introducirnos en este tema tan, eh, eh, tan difícil y tan delicado. Oh Dios que hemos perdido, oh tu huella infinita, porque la hostilidad se puede correr porque no puedo seguir leyendo, me tapan el texto. Lo que pasa, claro, es del otro lado, va a ser difícil. ¿Querés que lo lea yo, María Gabriela? Bueno, Ahí sí, por está. favor. Oh Dios que hemos perdido, oh tu huella infinita, porque la hostilidad te dispersó en pedazos. Somos boca y oídos de la naturaleza. Muchas gracias. Eh, acá ya se ve, ya se va perfilando con claridad la diferencia con Nietzsche, con la postura de Nietzsche, ¿no es cierto? La pérdida de Dios no es obra nuestra como el asesinato en el aludido texto de Nietzsche. Más bien somos nosotros los perdidos por él. Louis Rilke eh, r- acusan esta pérdida y justamente porque esta pérdida les llega hondo y hace a que su interioridad se ve como desfondada, por eso se convierten en afanosos buscadores de Dios. Solo si uno puede acusar una pérdida y una gran pérdida, emprende un camino tan arriesgado como este de buscar a Dios. Y Dios ha dejado su huella, pero en la medida en que los buscadores, eh, Rilke y Lu, caminan con, en su búsqueda, en esa medida van cooperando en el hacer camino. Las huellas van hollando un camino. Y ese camino, si bien se ve en este cuadro que como está afectado por el eclipse y la falta de luz y por consiguiente la falta de
orientación, porque en ese bosque los árboles casi pelados ni siquiera nos pueden dar una señal de alguna orientación. Eh, Me acuerdo que Gabriel Marcel eh, decía que este camino de Rilke, por lo menos, y por lo menos el de Lu está muy emparentado con eso, tiene como oriente final a Dios. Lo que da la dirección es Dios. Y así lo caracteriza eh, Marcel al Dios de Rilke y de Lu. ¿M? Es la orientación final, definitiva, sin cual permaneceríamos a oscuras con todas las linternas que nos puedan alcanzar, etcétera, etcétera. Eh, de modo que se convierten en afanosos, inquietos buscadores de Dios. Eh, la búsqueda es búsqueda compartida en el sentido que hay un intercambio constante entre ambos, tanto en lecturas como en cartas, etcétera. Pero las perspectivas son diferentes. ¿Por qué? Porque lo que decide, en definitiva, la configuración que cada uno le va a dar a Dios es la idea del amor, porque como muy acertadamente lo dijo San Juan, Dios es amor y también en nuestra experiencia personal, em, el primer amor que generalmente está empapado de religiosidad es el decisivo para nuestra imagen, nuestra idea de Dios. Como decía, ambos lo hacen desde dos perspectivas porque son ciertamente eh, ambos independientes, libres, culturalmente muy desarrollados. Luego, Andrea Salomé lo hace desde el horizonte de la religiosidad cultural rusa. Y acá la idea de ícono es decisiva. Ya lo había aclarado en la sesión pasada, pero reitero porque vale la pena. El ícono se diferencia, como dice muy bien Marión, del ídolo. El ídolo encierra a Dios en la representación, identifica a Dios con la representación. Por ejemplo, tengo un crucifijo, tengo un cuadro, una estatua de Cristo o de Dios Padre o del Espíritu Santo. Mientras que el ícono, desde su generación, porque es un acto artístico cultural para que se genere un ícono, es todo un ritual, es decir, es mm, devoción y arte al mismo tiempo, inseparablemente. Y por eso no encierra lo, en la representación, sino el resultado es la transparencia a través de lo logrado, digamos, el cuadro en cuestión, el de Rubliov o cualquier de los que ustedes puedan
tener en la memoria. En Lu hay una costumbre infantil de diálogo, diálogo cotidiano con Dios, que en realidad se irrumpe bruscamente cuando ella ve la fugacidad y la finitud en el desaparecer de la pareja de nieve que tenía en su patio. Y era un momento en que ella estaba con una fiebre muy elevada y le pide a Dios que le explique por qué puede suceder algo así, por qué le es quitada esa relación con la pareja de nieve. Y Dios no le responde. Es la primer gran decepción que va a obtener Lu y que la va a marcar. Y así lo relata, lo, lo va relatando ella más adelante. Es recién con su maestro Hendrik Guillot que de alguna manera puede reconstituir una totalidad entre el saber acerca de Dios y la religión, que él le dejó claro que no se excluyen, sino al contrario, como que se potencian mutuamente. Y esto, Espero que se escuche. Sí, te ¿cómo? escucho. A cerrar el video para que tenga. Ahí está, alguien ya silenció su micrófono. Perdón, Gabriela, había un micrófono abierto, pero ya lo silenciaron. Bueno, disculpen también. Bueno, y el primer libro de Lu que va a resultar de este cimbronazo fuerte en su relación con Dios, se va a llamar La lucha con Dios. Es, denota eso también una personalidad muy fuerte que hasta se, como ustedes ven, se atreve a desafiar a Dios que la ha abandonado. ¿Mm? En el caso de Rainer Maria Rilke, eh, él tiene otro tipo de educación, es la educación católica que le viene a través básicamente de su madre y de los festejos de Navidad en los cuales abundaban, por supuesto, los ángeles y desde entonces él concebía a los ángeles como presencias de Dios, como verdaderos acontecimientos, como átomos de eternidad, si ustedes quieren, estaban ya el acontecimiento como átomo de eternidad ya estaba en estos ángeles del árbol de Navidad de la infancia de Rilke. Y él no se explica del todo cómo pudo haber perdido eso, cuando en realidad a Dios no se lo puede perder como si fuera una piedrecilla que uno tiene en el bolsillo. Pero le queda a Rilke por estos festejos y estos rituales y la presencia de los ángeles,
le queda una marca que será decisiva en su concepción de Dios. El Dios de Rilke está relacionado con el nacimiento. Es, por consiguiente, no un Dios que ya fue, un Dios pretérito que ya fue y murió, etcétera, etcétera, sino es el Dios venidero, el Dios futuro. Y esto hace una verdadera revolución en la concepción de Dios en, eh, en la cultura contemporánea, y a eso no llegó ni siquiera Hegel. ¿Seguimos? Dijimos lo que marca la experiencia de Dios es el primer amor. El, el primer gran amor de Lu era el amor a su padre, que él la amaba también entrañablemente y parecía preferirla frente a sus hermanos. Los hermanos, por supuesto, también la amaban y ella a ellos. Pero entonces la experiencia de ella la relata como un pasar del regazo del padre al regazo. ¿Me pueden sacar este cuadro, por favor? No puedo leer. Está tapado todo el texto. Gabriela, vamos a tener que leerlo de este lado, eh, No, porque si no, habría que probar si podés, Gabriela, desde arriba a tu derecha en la pantalla hay un simbolito que dice vista o view. Y a lo mejor si entras ahí, podés cambiar la forma en que mirás la pantalla, porque si te está tapando es porque eso está configurado mal. Viste, a la derecha hay, hay unas opciones y una Sí, dice vista de la pantalla o algo así. a ver, pruebo. No, no pasó nada. O arrastrar, apoyarte vos sobre lo que te está tapando y arrastrarlo con el mouse. Ajá, ajá, ajá. ¿Lo podés mover de encima del Sí. texto? Ahora, ahora puedo leer el texto. Eh, Como marca de su infancia señala Lu el pasar del regazo del padre al regazo de Dios. Los dos padres ensamblados en uno, calor de regazo materno y omnipotencia paterna. Separarlos y distinguirlos como esferas de amor y del poder es ya una tremenda ruptura en el bienestar premundano y sin deseos, por así decirlo. Acá hay una afirmación muy fuerte que hay que tenerla presente, y en Rilke está también. Ellos son los enemigos del edificar muros, por ejemplo, entre el amor, que sería del lado materno, y el poder, que sería el lado paterno, o entre la vida y la muerte. Es que es como si no se viera el otro lado del espejo o de la luna. Ellos defienden justamente el gesto de integración de lo que precisamente pertenece a la experiencia religiosa y a la experiencia filosófica a la vez y artística. Acá recuerdo nuevamente la pérdida de Dios que ella acusa ante el enigma de la transitoriedad, la desaparición de la pareja de nieve, pues no solamente de mí desapareció el Dios que había estado pintado sobre la cortina, sino que desapareció del todo para el universo
entero. Esto es muy drástico, pero sin embargo, inmediatamente ella añade, sobrevive una sensación fundamental de inconmensurable comunidad de destino con todo lo que es, se despertó entonces oscuramente y no dejó ya nunca de traspasarlo todo. Esto es fundamental y hay que tenerlo presente en todo el desarrollo del pensamiento de Lu, como también es un elemento que comparte con Rilke. Hay un trasfondo que vincula a todo lo que es. Y sobre esto nos apoyamos. Es un origen oscuro, dice, pero no por oscuro está ausente. Es oscuro, pero sostiene a todo lo que se va a ir generando a través de la creación y el despliegue de la creación. Y la historia de la creación que no acaba, sino que, como sabemos por el que continúa a futuro. Seguimos. Ahora aparece un símbolo y una configuración de Rilke muy importante y muy fuerte, eh, que son los ángeles. Nosotros los habíamos visto ahí como presencia de Dios en los festejos de Navidad, en el árbol de Navidad, pero eh, mm, Rilke los va caracterizando y sin dejar de lado lo que podrían ser los elementos más oscuros y hasta terribles de ellos. En el libro de Horas, los ángeles son los enviados de Dios en los tiempos de cosecha. Recogen a los muertos, estén verdes o maduros. Es decir, no esperan a que nosotros estemos acabados con nuestros proyectos de vida para llevarnos del otro lado. Son psicopompos, nos llevan al otro lado, aun cuando estemos verdes. Peor para nosotros, claro, preferiríamos estar maduros. Pero queda claro desde el vamos, desde los escritos tempranos ya, que la figura de Dios se perfila como superior a los ángeles. Tanto por mucha fuerza que tenga la imagen del ángel, la figura de Dios sigue siendo central y sigue siendo el centro y el centro de lo que eh, se llama relaciones puras. Y así es como también lo interpretó Heidegger, creo que acertadamente. Porque, ¿qué es lo que constituye ese centro que en la sesión pasada les hice presente a través del símbolo de la rosa? Es el uno todo que está reunido en su centro, pero que se despliega en sus pétalos, así como esta historia de las hierofanías se despliega en la historia en la que caracterizada por el paso del Dios y por la presencia del hombre. Si, si atendemos a la sexta carta a un joven poeta, el poeta llamado Capus,
que le escribió preguntándole acerca de los secretos de la poesía y, y acerca de otras angustias existenciales que él llevaba a cuesta. Rilke le contesta, y ahora, mm, ¿por qué no piensa en él? Es decir, en Dios, que Él es el venidero, el que desde la eternidad está por llegar, que es lo futuro, el fruto último de un árbol cuyas hojas somos. ¿Qué le impide proyectar su nacimiento a los tiempos que serán y vivir su vida propia como un día doloroso y hermoso en la historia de una sublime preñez? Usted no ve, pues, como todo lo que acontece es la palabra adecuada, Ereignis es acontecer, porque es el átomo de eternidad, es siempre un comienzo y no podría ser ello su comienzo, ya que comenzar en sí es siempre tan hermoso. Y si Él es el más perfecto, ¿no debe preexistir algo inferior para que Él pueda escogerse entre la plenitud y la profusión? ¿No debe ser el último para abarcarlo todo en sí? ¿Y qué sentido tendríamos nosotros si aquel a quien anhelamos ya hubiese existido? ¿Mm? Es decir, otra vez se pronuncia contra el Dios eh, perimido o las supuestas muertes, etcétera, etcétera. Y dice, festeje Navidad, querido señor Capos, en el piadoso sentimiento de que quizás él necesite de usted esta angustia ante la vida para comenzar. Estos días de transición acaso sean precisamente el tiempo en que todo en usted trabaja en él como ya ha trabajado en él adiante en la infancia. Sea usted paciente y ecuánime y piense que lo menos que podemos es no hacerle su advenimiento más difícil de lo que la tierra se lo hace la primavera cuando ésta quiere venir. Es decir, que venimos trabajando en la constitución de Dios, en la hierofanía, desde nuestra infancia. Es, es, esa reiteración hay que tenerla muy en cuenta y entonces esto es fundante y no puede ser fácilmente perdido. Al contrario, tiene que ser justamente un, un aliento y un motivo de esperanza, porque la vida misma es esperanza, llega a decir en algún momento, y creo que aquí conviene recalcarlo. ¿Seguimos? Bueno, una de las más famosas primaveras para ilustrar este, eh, esta resurrección de la tierra y de lo divino y de lo luminoso, eh, es la primavera de Botticelli tan conocida. No obstante, quiero que observemos que del lado derecho hay elementos oscuros amenazantes. Hay árboles en el trasfondo también oscuros. No todo es luz, no todo es diáfano. Es
una tensión, es ese trabajo que la divinidad y los hombres realizamos para permitirle a la luz desplegarse. Y es un trabajo y hay resistencias que si analizáramos con lupa el cuadro encontraríamos varias. ¿Seguimos? En la sexta carta al joven poeta escribe Rilke contra una supuesta pérdida de Dios alguna vez presente en la infancia, cosa que vemos en otros pensadores y poetas, porque es presuntuoso que creamos poder perderlo como una piedrecilla. Quien lo tuviera podría ser perdido solo por él. Rilke no nos habla de un Dios pretérito, sino de un Dios venidero en consonancia con la nueva mitología de los románticos. Al respecto de la nueva mitología, el libro de Manfred Frank es excelente y pueden encontrar más elementos acerca de esta figura del Dios venidero que era el Dios al cual apostaban los románticos y por supuesto Rilke y Lu, ¿por qué no? Como neorrománticos continúan ese camino con todo coraje y libertad. Seguimos. Tierra, la hierofanía para Rilke y para Lu acontece en la tierra, no acontece en el exilio de un más allá trascendente. Esto lo quiero dejar claro porque si no tomamos una senda que no es la correcta. Quedemos en las huellas que las hierofanías nos han dejado. Tierra, ¿no es esto lo que quieres? Invisible resurgir en nosotros. ¿No es tu sueño ser alguna vez invisible? Tierra, invisible. ¿Cuál, sino la transformación, es tu misión urgente? Tierra, tú, amada, yo quiero. Justamente la transformación, esta tierra vibrante, renacida, es la que permite las transformaciones. Y en eso insistirá siempre Rilke. Oh, créeme, no necesitas más de tus primaveras para ganarme para ti. Hay una sola y ya demasiado para la sangre. Esto lo llega a decir en la primera elegía. Esta exuberancia de la primavera es demasiado para, eh, para nosotros como, ¿cómo decirle? Como contenedores posibles de eso. Y Lu también está fascinada por este testimonio de lo divino que da la tierra a través de sus primaveras. Ella tiene una experiencia exultante cuando hace su primer viaje a Roma, desde Moscú a Roma, que le permite el privilegio de pasar por 3 primaveras seguidas. Si decía Rilke que una sola ya es demasiado, imagínense qué hacer con 3. Era una mujer fuerte, atravesó las 3 primaveras y creo que las conservó de por vida para
afirmar siempre ese fondo sostenedor que es la tierra y su capacidad de nacer y renacer y transformar. Seguimos. Y ahora viene el tema de los ángeles. Ya les advertí, es un símbolo clave en Rilke. Sin trabajarlo, no vale la pena hablar siquiera de Rilke. Pero a su vez tiene costados que nos dejan boquiabiertos de asombro. En la primera elegía ya nos dice, creo que para, para conservar un concepto que va a ser constante en Rilke y que él escribe a su editor polaco Witold Kulewicz y que dice que el ángel es la transformación de lo visible en invisible, que veíamos que eso es lo que nos exigía la tierra a nosotros, pero el ángel cumple eso, ya es esa transformación cumplida. Y se pregunta en la primera elegía Rilke, ¿quién si yo gritase me oiría desde los coros de los ángeles? Y aun suponiendo que alguno de ellos me acogiera de pronto en su corazón, yo desaparecería ante su existencia más poderosa. Porque lo bello no es sino el comienzo de lo terrible, ese que todavía podemos soportar y lo admiramos tanto porque sereno desdeña el destruirnos. Todo ángel es terrible. Este tema ya lo tratamos, que acá se solapa lo bello con lo sublime a través del elemento de lo terrible, pero justamente para que la belleza cumpla con esa su vocación de libertad, de elevarnos y de llevarnos hacia lo más alto. Y aquí tenemos de nuevo la misma frase, pero en transposición pictórica, conseguida nada menos por este espléndido pintor el Greco en el Concierto de Los Ángeles. Y si observamos bien, son bellos y son terribles a la vez. Cuanto más nos quedamos, podemos descubrir lo que no nos gusta ver en el ángel, que es justamente el elemento terrible, el elemento que tracciona, el elemento que nos obliga al trabajo del duro trabajo de la libertad hacia lo más elevado. Otras características del ángel que van completando esta, la tenemos en la segunda elegía. Los llama espejos. ¿De qué son espejos? De la belleza derramada. Claro, es la belleza de la divinidad. La hierofanía es bella en sí misma, es luminosa en sí misma. Y esa belleza de las hierofanías, el ángel lo recoge en su propio semblante, le ofrece su semblante como espejo.
Y otra característica realmente excelsa es de este cuadro de la Anunciación, también del Greco, para variar, que se corresponde con una caracterización de Rilke de que el ángel es el polen de la divinidad floreciente. Es el misterio de la encarnación el que está representado por el Greco. Y qué mejor que hablar en lugar de la paloma y de otras figuraciones del polen de la divinidad que consuma la encarnación en María, que la acepta voluntariamente, que la acepta con la libertad que puede. Acá tenemos, bueno, el lado terrible, eh, sin ambigüedades. Jacob, ser humano, solo al borde del abismo frente al ángel. Uno ya se imagina cuál puede ser el resultado fatal de esta pelea. Difícilmente imaginemos a Jacob triunfador, pero sin embargo, qué despliegue de fuerza, qué afirmación de la potencia humana, justamente en ese enrostrarse con la potencia angélica. ¿Seguimos? Bueno, después de haber estado en Toledo, haber visto estas pinturas de Greco, llegó a afirmar Rilke que Toledo es la ciudad de los ángeles, es la ciudad en la que se reúnen los vivos, los muertos, los por nacer, es el centro mismo en el cual estamos nosotros. Y por eso uno se explica que puedan surgir estas monumentales obras de arte que son las elegías de Duino y los sonetos a Orfeo, inmediatamente después de su vuelta de España, y por suerte consigue un castillo, el castillo de Duino, con esta hermosa vista sobre el Adriático, que su mecenas y gran amiga Marie von Thurn Taxi le ofrece de hospedaje, y allí se queda Rilke prácticamente todo el tiempo, salvo un escaso tiempo final, para escribir sus elegías y los sonetos a Orfeo. Hay en Rilke una gran preocupación por la las deficiencias culturales que él nota, sobre todo en las grandes ciudades, en lo que rápidamente solemos llamar civilización, y que son las ciudades a las que los hombres suelen ir para vivir mejor, más alegre, más libremente, y se encuentran con que son, dice Rilke, ciudades hospitales, ciudades cementerios. Y por eso, para escribir esta experiencia, porque él estuvo en París, como ustedes saben, no solo al lado de Rodin,
como su secretario, sino también en la ciudad misma. Em, por eso él escribe a Lu en la carta que él es un sobreviviente del escrito testimonio de esta experiencia parisiense, que son los cuadernos de Malte Lauritz Brigge. Sin embargo, habíamos visto que desde el vamos, me parece que nos falta un texto anterior, ese, sí. Para Rilke es necesario que veamos la importancia y lo fructíferos que son los sufrimientos para dar hondura a nuestro espacio interior cósmico hasta poder albergar en ese espacio interior cósmico la chispa divina. Y por eso es importante darle valor a los sufrimientos y no escaparles, no taparnos con analgésicos, con distracciones, que dice, no sé si es del todo justo, que los varones suelen ser más proclives a la dispersión que las mujeres. Las mujeres eh, suelen concentrarse en lo íntimo más que los varones. Esto queda para discutir, ¿m? Eh, y si puede haber parte de verdad y parte de sobreestimación. Como ustedes ven, hay una exaltación de la imagen de la mujer, a pesar, o quizás porque conoció muchísimas mujeres, todas mujeres muy eh, artistas y cultivadas, de modo que le tienen que haber dejado todo un tesoro del cual está el agradecido. La denuncia de la civilización, de nuestra civilización, que creo que todavía hoy es lamentablemente válida. No se han reconocido los sufrimientos, reconocer el valor que tienen, ¿no? Se les escapa, al contrario, se busca ni hablar de ellos, ¿no? No se ha aprendido el amor, más grave todavía. Y lo que en la muerte nos aleja no ha sido develado. Solo el canto sobre la tierra santifica y festeja. Frente a estos enigmas terribles, eh, y nuestra existencia está constantemente confrontada con ellos, otra vez echa mano Rilke de la palabra y de la palabra poética, que tiene esta capacidad dada seguramente desde la palabra originaria para santificar y por consiguiente ser ocasión de fiesta. Por eso una dedicatoria que a mí me pareció valía la pena traerla a colación. Uno cree que solo tiene méritos porque sufre con paciencia, sin lamentarse demasiado. Y acá hay una dedicatoria que fue redactada 2 veces. Una dedicatoria, por supuesto, a una condesa francesa. Él tenía relaciones, como ustedes saben, en la aristocracia, en el ambiente cultural, eh,
realmente de las más elevadas. Y dice, es necesario ser feliz para encontrar a Dios, porque los que lo inventan debido al infortunio van demasiado rápido y buscan demasiado poco la intimidad de su ardiente ausencia. Es decir, no cavan esa interioridad propia lo suficientemente hondo como para llegar a esta chispa divina que está en nosotros y está en todo lo que es y reúne en definitiva a todo lo que es, a pesar de las escisiones que la larga historia humana supo introducir. Y con esto vamos terminando porque este camino difícil no puede hacerse sin realmente una nueva libertad que la Belle Époque está dispuesta a arriesgar. Porque esto es culpa, si hay algo que es culpa. No aumentar la libertad del amado con toda la libertad que en sí mismo surge. Donde amamos tenemos por cierto solo esto, dejar uno al otro, porque esto nos sostendrá, esto nos resulta fácil y no ha de aprenderse. Dejar uno al otro ser el que es, no imponerle un deber ser o una expectativa nuestra. Dejar ser era una de las fórmulas privilegiadas también de Heidegger para referirse a la libertad. Dejar ser y poder ser eran sus fórmulas preferenciales. Y creo que es esta afirmación libre al propio ser de cada cual como la mejor demostración del amor. Y el amor es, en definitiva, que en la figura de Dios nos reúne a todos a pesar de los anicos y las dispersiones que habremos sembrado en el camino. Creo que algo tiene que haber cambiado en nuestra imagen del ángel después del contacto con Rilke y me gustaría saber cómo lo vieron ustedes, cómo lo están entendiendo ustedes ahora. Bueno, para eso vamos a copiar en el chat este link para que ustedes puedan ingresar y allí colocar una o dos palabras al respecto, respondiendo a esta pregunta. Vamos a colocar el chat. Ahí compartimos. Virginia, alguien ya puso en el chat, viste las palabras también como el otro día. ¿Cómo no? Hay 3 mensajes, sí.
Bueno, vamos a compartir entonces esta presentación para que ustedes lo puedan ver. Ajá. Oh, interesante, muy interesante. Oscuridad luminosa. Mm. Mm. Las palabras que recobran mayor tamaño son aquellas que se han repetido, como Sí, ustedes podrán ver. qué bueno, espejos de lo sagrado, muy acertado. Sí, sí. Bien, no sé si alguien más compartió en el chat. No, tengo entendido que no. No hay preguntas en el chat, pero si alguien se anima a hacer alguna pregunta oralmente, destrabar el micrófono y compartir, tenemos tiempo para que Gabriela nos siga iluminando sobre el tema. No, yo podría afirmar, pensando en esta visión del ángel como lo terrible, cómo se nos transforma también la visión de este ángel siempre bondadoso, que nos Ujú. custodio, ¿no? Sí, Eso por un lado. No sé si puedo abrir un poco a otros temas de los que vos hablaste, Gabriela. por En este supuesto. Bueno, cuando vos dijiste que había una sensación de inconmensurable comunidad, ¿no? Entre lo paterno y lo materno, Ujú. yo lo leo como unidad, ¿no? Sí, Y me recuerda lo que después vamos a ver, que en el intercambio entre tú y Freud, cuando ella ya empieza a dedicarse al psicoanálisis, Freud le dice que ella une, hace síntesis mientras él analiza, exactamente. Tiene que discrimina y ver con eso. Sí, me parece, ¿no? Y que se ve sí, sí, también en la concepción de ella del narcisismo, ¿no? Donde ya sí, supera esta visión de Freud del narcisismo como centrado en el yo. Ella va a abrir muchísimo este concepto hacia la naturaleza, hacia el todo, hacia lo sí, inconmensurable. Y sí. después, si me permiten, estaba pensando en esto que también dijiste del tapar el sufrimiento propio de nuestra época con analgésicos, con la farmacología. ¿Por qué Luz se dedica tanto al psicoanálisis a partir de los 50 años? Porque en el psicoanálisis, a diferencia de estas Sí. técnicas de tapar el sufrimiento,
se adentra en el sufrimiento a través del inconsciente. Así es. Se adentra, se mete hasta el fondo, ¿no?, de aquellos acontecimientos traumáticos que nos hicieron sufrir y que aparecen en nuestros sueños también, para darle un lugar privilegiado y para de alguna manera darle un cauce a eso que ha pasado en nuestra vida. Sí, y enfrentarlos de una vez por todas, enfrentarlos, guiados por un profesional, claro. No es lo mismo que hacerlo solo, ¿no? Que a veces solo no se puede hacer por las resistencias que nosotros mismos nos ponemos y que tapamos, ¿no? Sí. Acabo de ver, perdón, pero acabo de ver una película espectacular que tiene que ver con la continuación de la película Zona de Interés, sobre el tema de los judíos en Alemania, ¿no? Sí. Donde esta segunda película, que se llama La sombra del comandante, pone el acento en la figura de los hijos y del nieto de Hoss, el que manejaba los campos de concentración en Auschwitz. Y cómo este hijo y este nieto permanentemente niegan, el nieto no tanto, pero el hijo niega totalmente lo que hizo su padre, lo ve como un buen padre, como que fue feliz en su infancia, este mecanismo de negación del cual recién estábamos hablando. Sí. Y lo vi muy clarito en esta película. Sí, es un Además tema es espectacular, porque es un documental impresionante. La sombra del comandante. Es un tema de discusión permanente y aparece también mucho en los talk televisivos, esto cuando las generaciones se enfrentan, ¿no? Sobre todo hijos y padres, como vos decís, los nietos, bueno, tienen ya una mayor distancia y les resulte quizás más fácil, pero reaparece porque no hay dique que lo pueda contener eso. Claro, exactamente. Y es provechoso que a nivel social se acepte que hay que tratarlo, que no hay que barrerlo bajo la alfombra. Exactamente, claro. Sí. Sí, nos mostraste la idea de ángel verdadera, que hasta ahora venimos con el ángel edulcorado. Claro. Propio Claro. la que se en Trujillo. Y hoy estuvimos con un baño de realidad, mostrándonos como realmente lo terrible también, como es muy realidad. Así por eso, muy interesante la exposición. Brillante, Gabriela. Felicitaciones, brillante. No, los autores sobre quienes hablé son brillantes y dan mucho que pensar. Yo creo que valía la pena que nuestro grupo se esmerara por transmitir eso y los resultados de nuestras reuniones también, ¿no? Sí. En las cuales también debemos haber estado superando resistencias varias. Bueno, también vos has sido un intermediario entre Rilke y nosotros, una especie de ángel, ¿no? Para adentrarnos en estos temas. Muy bueno, excelente. Debo confesar que mis primeros contactos con la poesía alemana y con Rilke sí me pareció seductor, encantador,
muy romantizado, pero después cuando leía a Hölderlin y a otros, lo fui como dejando atrás y volver a él con otra mirada después de haber pasado por Hölderlin, por Celan, y vaya a saber quién grande me estoy olvidando, eh, realmente profundiza un poco la mirada. Estoy contenta con la ganancia, sí, de haber tenido que hacer ese rodeo que valió la pena. Ya lo hiciste también con el sufrimiento de Antígona, ¿no? Claro, claro, sí, 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 sí. Sí, que me impactó de entrada como figura femenina. Por su coraje y por asumir el riesgo de la libertad hasta la muerte, ¿no? Exactamente. Ujú. Bueno, tal vez alguien más querrá hacer alguna pregunta o compartir una idea. Bueno, acá termina entonces el espacio de María Gabriela Rebo, que nos acompañó en 2 encuentros con Rilke y Lu, y en este último con Rilke y su poesía. Y los invitamos entonces al 6º encuentro que tendrá lugar el próximo miércoles 25 de septiembre, junto con la doctora Zulema Pugliese y la licenciada Silvia Lazo. Ellas nos hablarán sobre Luandra Salomé como biógrafa y novelista, y Silvio Lazo analizará especialmente las obras de Fenichka y Un desvío. Así que bueno, con muchas ganas los esperamos para seguir enriqueciéndonos desde la mirada de Lu, que ha hecho también de nosotras este deseo de comunicárselos. Bueno, Muchísimas gracias muchas nuevamente. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Muchas gracias, Gracias, Gabriela, y por gracias, Laura. estar y gracias por acompañar. Y nos reencontramos el miércoles. Como decía, ya se nos volvió una linda costumbre estar Así los será, miércoles aquí. así será. También los agradecimientos en el chat van apareciendo. Bueno, les deseamos una buena semana y felicitaciones nuevamente, Gabriela, y un Bueno, agradecimiento enorme. gracias por tu apoyo, que ha sido enorme, el de Virginia y todo el grupo, porque con el PowerPoint yo sola no hubiera llegado a ningún lado. Confesado Eso es lo de sinceramente. menos. El PowerPoint fue lo de menos. Lo importante es todo lo que dijiste alrededor de eso. Lo que Y contiene, ¿no? Seguro. lo que dejas pensando y todo lo que se crea. El PowerPoint es una herramienta más. Sí, pero hoy en día creo que es importante porque estamos en una cultura de imágenes y, y es importante hacerse cargo de eso, ¿no? En la medida de lo posible, dentro de los límites de cada uno, ¿no? Perdón, voy a nombrar Buenísimo. algunos que están felicitando y bueno, los Sí. quiero traer sus nombres acá. Víctor Arley Bando Acosta, Marta Daneri Rebo, William Fernando Colante Stafur, Francesca Casanovas. Bueno, todos te agradecen y te felicitan.
Bueno, le agradezco a mi cuñada también que se haya atrevido a aparecer. Estaba la vez pasada también. Sí, No sí, sé si antes. estaba. Nos Sí, acompañó ya el miércoles pasado, sí, buenísimo. le interesa lo que hace el Centro de Hermenéutica. Ella ha participado también Sí. con Carlos Ruta Mm. varias veces. Sí. Telefónicamente me dio muchos saludos también Dolores Cosio, Gabriela, para vos. Ah, desde esa, qué alegría, sí. Sí, me Otros llamó por tantos, teléfono. sí. Y les recordamos que pueden compartir en lo que insistimos. Siempre pueden compartir cuando encuentren la grabación en el canal de YouTube, que será mañana, a más tardar pasado mañana, pueden compartir con quien quieran el ciclo completo, desde el primer encuentro y todos los que se van agregando y sucediendo. Sí, nosotros también lo subimos Sí, a nuestras redes. Qué claro. generosidad. Sí. Muchas gracias, Dale, Nati. muchas gracias. Gracias. Bueno, les deseamos Laura. una linda tarde en este lado del continente, del mundo, en este continente de primavera. Yo del Gabriela, para vos incontinente, una linda tarde otoñal. Ya Estamos casi borrachos noche. estamos borrachos de poesía, por eso es incontinente. Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Adiós. Adiós. Gracias, Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Será un gusto volver a verla.